Acho que é importante levar em conta a história da Organização Mundial da Saúde na discussão sobre o presente e futuro dessa agência multilateral. Ainda mais hoje, após as decisões desinformadas e oportunistas, como as do presidente norte-americano Donald Trump contra esta agência. E agora gostaria de salientar a participação de brasileiros e do Brasil na história da OMS. A origem desta agência se remonta à fundação da Organização das Nações Unidas em 1945, quando o paulista Geraldo de Paula Souza propôs, junto a um delegado chinês que estava na reunião de São Francisco, onde se criou a Organização das Nações Unidas, a criação de uma agência especializada em saúde internacional. Paula Souza foi o primeiro brasileiro a especializar-se na Johns Hopkins University, que era nessa época o modelo da formação médica e sanitária nos Estados Unidos. E ele tinha ampla experiência na área de saúde pública, que adquiriu sobretudo durante os primeiros anos de sua atuação profissional, quando foi o fundador da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a primeira faculdade de saúde que se formou separada de uma faculdade de medicina, onde Paulo Souza também foi o primeiro diretor, foi também o primeiro diretor da Sociedade Brasileira de Higiene e estuvo frente do primeiro serviço sanitário paulista nos anos 20. A proposição de se criar uma agência voltada a fomentar cooperação internacional em saúde foi bem recebida, uma vez que muitos políticos à época ansiavam em construir um estado de bem-estar, diferente ao estado de guerra da Segunda Guerra Mundial. Nesse estado de bem-estar, a ideia era que os governos tinham que formar sistemas nacionais de saúde, que a sanidade era uma obrigação governamental e um direito de todos os cidadãos. En su primera asamblea realizada en Ginebra en 1948, posteriormente Ginebra va a ser a sede de la OMS, a una asamblea de la OMS eligió al psiquiatra canadiense Brock Chisholm como director con mandato de 4 años y aprobó una constitución segundo la cual, abre aspas, a saúde é dos direitos fundamentais de qualquer ser humano, sem distinção de raça, religião, crença política, condição econômica ou social. Ao mesmo tempo, a OMS começou a organizar escritórios regionais nos continentes do mundo. Nas Américas se criou a Organização Pan-Americana de Saúde, sediada em Washington. Comenzó a crear escritorios nacionales y algunos institutos de pesquisa. Uno de los primeros institutos de pesquisa fue creado en 1951 en Río de Janeiro para trabajar en salud veterinaria. Fue un centro conocido como Panastosa, que cooperase en esa actividad económica que en esa época era. O conflicto más agudo da OMS ocurrió no comienzo dos años 50 durante el contexto de la Guerra Fría. Estaban a Unión Soviética y los Estados Unidos. En ese momento, la Unión Soviética y los regímenes de Europa del Este se retiraron temporariamente de la agencia por considerar que estaban demasiado perto da política exterior dos Estados Unidos. Além disso, eles achavam que era diferente ao modelo privado ou mixto público-privado que existia nos outros países.
Os soviéticos somente mudaram de opinião depois da morte em 1953 de Stalin, que tinha linha dura contra os norte-americanos. E depois da morte de Stalin, voltaram à OMS. Nesse mesmo ano, em 1953, o médico carioca Marcolino Candau foi eleito diretor da OMS. Ele tinha experiência como superintendente do Serviço Especial de Saúde Pública, uma organização criada como consecuencia de un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y el Brasil en 1942 y mantida después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de implementar obras de saneamiento básico en comunidades carentes de infraestructura. Por su habilidad y competencia, Candau se religió hasta 1973 y ayudó a consolidar la agencia como autoridad epidemiológica mundial y centro de cooperación de especialistas de todo el mundo. A OMS no era una organización supranacional que pudiese impor sanciones a esos países que no cumpliesen sus recomendaciones. Muchas de las no entrais. Con Candau ocurrió o fracasado programa de erradicación de malaria, una extendida doença rural. Ese programa fue desenvolvido en los años 50 y 60, mas no previó que especies de anófeles que transmitían la doença resistirían al DDT y que muchos camponeses no tenían recursos para mejorar su condición de vida y protegerse de ese vector. Candau también era el director cuando se inició la campaña de erradicación de variola, que alcanzó su objetivo en 1980, hasta hoy única doença eliminada por la acción humana. El dinamarqués Halfdan Mahler, que trabajaba como subdirector con Candau, se eligió director de la OMS para cumplir mandato entre 1973 y 1988. Una conquista ainda celebrada de su Majestad fue a conferencia de 1978, cuando proclamóse a atención primaria de saúde como principal estrategia de la agencia con objetivo de promover a asistencia sanitaria esencial. Y tiene como lema, saúde para todos. O lema ainda hoy sigue inspirando sanitaristas en todo el mundo. En las últimas décadas del século XX, a liderança da OMS debióse también a su capacidad de producir a clasificación internacional de doenças, un padrón médico común, y de promover mejoría de indicadores de salud como aumento de expectativa de vida. Nos programas de vacinación destacaronse dos sanitaristas brasileños. Un deles foi Ciro de Quadros, de Rio Grande do Sul, que condució campañas contra variola en África y posteriormente fue funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. La Oficina Regional da OMS. A origem do trabalho de Quadros remonta-se à saúde comunitária em regiões pobres dos estados de Pará e Paraná. Nos anos 1971 e 76, foi importante chefe do programa de erradicação de variola da OMS na Etiopia e em outros países da África. O segundo brasileiro a destacar-se foi Carlay Guerra de Macedo, que sería electo como director de OPAS por dos periodos, 1983 y 1995. Previamente, Macedo fue coordinador del proyecto de colonización do Maranhão y dirigió a División de Salud de la Superintendencia de Desenvolvimiento do Nordeste, SUDENE, creada por el gobierno de Kubitschek. Macedo y Quadros fueron piezas claves en la modernización del programa de inmunizaciones en toda América Latina y la eliminación de la poliomielitis en América Latina y en el Caribe. Ellos consiguieron acabar con esa doença en las Américas, mas esa doença ainda existe en otros continentes. A partir de 1987, la OMS presentó
una respuesta innovadora a AIDS, gracias al norteamericano Jonathan Mann, que vinculou saúde pública aos direitos humanos. Segundo Mann, as pessoas que vivían com essa doença não deveriam ser isoladas. Posteriormente, el surcoreano John Wook Lee lanzó en 2003 como director de la OMS a campaña para la distribución gratuita de antirretrovirales a los más pobres, que fue fuertemente influenciada por el programa brasileño que desde 1996 consideraba este medicamento como un bien público y no mercadería. En ese periodo, Paulo Roberto Teixeira, que había chefiado el programa de AIDS de Sao Paulo y el programa federal de AIDS, fue contratado por la OMS para organizar el Programa Mundial de Acceso a los Antirretrovirales. A partir de entonces, el programa brasileiro fue reconocido por la OMS y por la Fundación Gates como ejemplo a ser seguido en otros países en desarrollo. Entre 1988 y 98, a OMS fue dirigida por el japonés Hiroshi Nakashima, criticado de no ter carisma, incapaz de gerenciar agencia y hasta de ser corrupto. Las críticas se dieron no contexto de gobiernos liberales como de Ronald Reagan, que censuraban a Naciones Unidas como un todo, sin ofrecer una alternativa a relaciones multilaterales. A OMS teve dificultades en adaptarse a globalización y mantener su liderança internacional cuando aparecieron nuevos protagonistas en la salud como la Fundación Gates y el Banco Mundial. Embora en ningún momento los gobiernos neoliberales como de Estados Unidos se retiraran de la OMS, como sí hicieron, por ejemplo, con otras agencias de Naciones Unidas como UNESCO. Entre 1998 y 2003, a OMS volvió a ganar credibilidad gracias a su directora Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega y líder del movimiento ambientalista. Ella forjó el convenio marco para el control de tabaco, primero tratado internacional obligatorio en salud para reducir el consumo de una de las causas de varias doenças crónicas. Su ratificación en Brasil en 2005 envolvió debate en el Congreso Nacional y audiencias públicas con representantes de la industria del tabaco, los agricultores, del Sistema Único de Salud y de partidos. Após Brundtland, el surcoreano John Wook Lee lanzó una comisión de determinantes sociales de salud en la OMS para reducir las desigualdades que multiplicaban muchas doenças. Lamentablemente, Lee murió repentinamente en 2006, siendo sucedido por la doctora de Hong Kong, Margaret Chan, una doctora chinesa más formada en Canadá y en los Estados Unidos. Ella inauguró la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de Salud, realizada en Río de Janeiro en 2011. El evento aconteció en Río porque Brasil fue uno de los países que más se había destacado con su Comisión Nacional de Determinantes Sociales. Y también porque sanitaristas y diplomatas del país eran apreciados en el debate internacional de la gobernanza global de la salud. La dirección de Chan teve elogios, mas también sufrió duras críticas en relación a su respuesta a los surtos epidémicos de H1N1 de 2009 y ébola de 2014. Muchos especialistas consideraban que la respuesta de la OMS a ébola, que atacó África Central, demoró. Para otros, el problema era la falta de recursos para implementar el regulamento sanitario internacional que vigilaba los surtos epidémicos. En 2017, muchos países en desenvolvimiento apoyaron la candidatura a directoría de la OMS del etíope Tedros, o actual director, que ganó una elección en la cual sus concurrentes eran apoyados por los Estados Unidos y países europeos. Después de la elección, Tedros consiguió costurar las relaciones con esos países, con Estados Unidos y Europa, y
Nos primeros anos de su gestão, antes da epidemia de coronavírus, no había ningún cuestionamiento o crítica contra él. Como su antecesora, Tedros priorizó a cobertura universal da saúde, que buscaba garantir servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación gratuitos y de calidad. A pesar de las vicisitudes existentes en la actual política brasileira, o vínculo dos cientistas y sanitaristas del país con la OMS continuó fuerte. Actualmente varios grupos de pesquisa brasileiras son valorados y hacen parte de redes transnacionales que se llaman Centros Colaboradores de la OMS. Ha designado como centro colaborador el resultado de una exigente evaluación internacional. En 2019, 41 de esos centros operaban en América do Sul, dos cuales 24 eran brasileños. 24 centros dos 41 eran brasileños. O segundo país del subcontinente con mayor número de centros es Argentina, que tiene 11. Recientemente, Fiocruz fue nominada para ser un laboratorio de referencia de la OMS para COVID-19 para toda América Latina. Un dos principales desafíos das últimas diretorías da OMS tem sido aumentar seus recursos e recuperar o controle de seu orçamento, pois as doações dos países industrializados, que representam quase 80% dos gastos da agência, têm objetivos que não podem ser alterados. Além disso, a OMS tem que diversificar seu quadro de funcionários, agora a maioria médicos, e incorporar mais cientistas sociais, sanitaristas e outros profissionais. Provavelmente o objetivo mais importante das próximas diretorias é reposicionar a agência em uma futura governança mundial. Seguramente essa vai ser uma grande discussão nos próximos meses ou anos. Uma governança mundial em saúde que no apenas lute para ter más recursos y capacidades supranacionales en responder a los surtos epidémicos, mas que también promova consensos políticos e investimentos en sistemas universales de salud en todos los países. Eu sinceramente acredito que en todas estas nuevas tarefas, cientistas, sanitaristas y gobiernos brasileños deben continuar a participar activamente como hicieron no pasado.